Hola, hola, bendiciones. Les habla su amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés, desde Cuba, desde la provincia de Las Tunas. Somos la Iglesia Bíblica, el Evangelio del Reino, y también este canal de YouTube lleva el nombre de nuestra pequeña iglesia bíblica, el Evangelio del Reino. Y hoy quiero tocar un tema de una pequeña reflexión, de un adelanto de lo que vamos a estar compartiendo de una manera mucho más profunda. Surgen diferentes preguntas. ¿Cuál será la causa por la que la iglesia, tú y yo, no estamos experimentando las bendiciones y los beneficios del reino? ¿Cuál será la causa? La interrogante, la incógnita por la cual nosotros no estamos experimentando la vida de Dios, la vida de resurrección. Juan capítulo 10, verso 10 dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, mas el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y si fuéramos sinceros, me temo que la iglesia está experimentando más la vida que produce Satanás, muerte, sufrimiento, dolor, adversidad, pérdida, que la vida de abundancia. La Biblia está llena de promesas donde Dios promete y de bendecir a su iglesia. Surgen otras preguntas. ¿Será verdad lo que dicen las Escrituras? ¿Las promesas de Dios se cumplirán en nosotros? Dudar de esta manera sería un error fatal para nuestra vida. Creo que el problema tuyo y mío y de la iglesia está en un vivir constante en las obras de la carne. Está en una vida carnal y natural. La ausencia de vivir la vida del Espíritu, la ausencia de vivir y andar en el Espíritu, de experimentar, operar, movernos, actuar, andar en el fruto del Espíritu, me temo que esa es la causa de una vida más que de el oasis constantemente. Nuestras actitudes, nuestra desobediencia, nuestra vida carnal nos está llevando al desierto. Debiéramos dejar de culpar a los demás y debiéramos de concentrarnos en nuestra realidad. En Marcos capítulo 8 hay un pasaje que me llama la atención y dice así la Biblia. Marcos 8, 34 al 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Padre, añade bendición a tu palabra. Cuando yo comparo las enseñanzas de Jesús y la comparo con muchos de estos ministerios motivacionales, que el único interés que tienen es atraer a multitudes, atraer a personas, llenar los edificios. Cuando yo comparo las enseñanzas, el ministerio bíblico de enseñanza del maestro, con lo que supuestamente es verdad, entre comillas, que se está predicando hoy por las redes sociales, por los diferentes ministerios o iglesias evangélicas del mundo, me parece que hay un contraste desgarrador entre la verdad que enseñó el maestro y la supuesta verdad que están enseñando muchos hombres y mujeres de Dios. Me temo que hoy hay una iglesia que le está dando a la gente un mensaje adulador, un mensaje donde le están transmitiendo a la gente lo que la gente quiere escuchar, lo que a la gente le conviene escuchar, no lo que Dios quiere transmitirle a la gente. Sabemos que la palabra bíblica, la palabra de las Escrituras, esa palabra que el Espíritu Santo revela a tu vida y a la mía, es una palabra confrontativa, es una palabra reprensiva, es una palabra que denuncia nuestra condición y denuncia nuestras actitudes carnales, egoístas y rebeldes, pero es la palabra que yo creo que puede producir vida en nosotros. Me temo que muchas iglesias, casi el 90% de los ministerios pastorales y apostólicos hoy y aún proféticos, están impartiéndole a sus congregaciones un mensaje adulador como una manera de retenerlo y de que no le bajen la membresía. La pregunta es: ¿Jesús nos llama a decir la verdad o nos llama a diluir y a rebajar la palabra para que así nosotros podamos arrastrar a la multitud? Creo que la Biblia enfatiza y es clara cuando nos dice que muchos son los que entrarán por la puerta ancha y pocos los que entrarán por la puerta estrecha. Y el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, no sé qué te estarán transmitiendo a ti, pero la Biblia hace énfasis claro en que como ministro del Evangelio debiéramos
somos llamados, somos confrontados, somos desafiados a compartir la verdad, sin ningún interés personal de que atraerlo a la multitud. Creo que hay un ministerio pastoral, hay un ministerio apostólico, hay un ministerio profético, evangelístico hoy, que por tratar de arrastrar a la multitud, están rebajando la palabra, están negociando el mensaje, están distorsionando las escrituras, y más que un mensaje transformador, confrontativo, le están dando a la gente un mensaje adulador. Recuerdo, si más no me equivoco, Juan el Bautista predicó con un mensaje confrontativo: arrepentido, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Jesús siguió la misma corriente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y los verdaderos apóstoles del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, también dieron seguimiento, continuidad a esta palabra confrontativa. ¿Por qué motivo? Porque no puede el hombre vivir en el pecado y tener buena relación con Dios. Yo creo que la causa de la separación, la causa de la desgracia, de la esterilidad, el tanto sufrir que opera hoy en la humanidad, tiene que ver con el pecado, ya sea de una nación, ya sea de la iglesia, ya sea del mundo, ya sea de una familia, de un padre, de una mujer o de un hijo. El pecado es el anatema, el pecado es lo que atrae, lo que le da derecho legal a Satanás de operar en nuestras vidas, de operar en nuestras naciones, de operar en nuestras congregaciones, y por consiguiente no es aconsejable, no es bíblico seguir adulándole a la gente por no perder el favor de la congregación, darle la palabra que ellos quieren escuchar y no la palabra que Dios quiere que escuchemos. Nosotros nos descarriamos, nosotros heredamos el pecado original de Adán, y hasta que ese pecado no sea removido a través de ese mensaje de arrepentimiento, de esa palabra confrontativa, me temo que no estaremos en buena relación con Dios. Y el no estar en buena relación con Dios seguirá siendo la causa de que el enemigo tenga derecho legal en lo tuyo, en tu economía, en tu salud y en la mía también. Por eso el pasaje que te acabo de leer es un pasaje que bien pudiéramos aplicar a nuestras vidas. Te decía al comienzo de que la vida carnal de la iglesia, la vida carnal tuya, la vida carnal mía, es la causa de nuestras desgracias. Cuando leemos este pasaje, hay algunos principios, hay varios principios que Jesús comparte, y dice lo siguiente: y llamando a la gente y a los discípulos les dijo, como que aclarándole a la gente, no piensen que seguirme a mí les será fácil. No crean que ir a la iglesia es lo que ustedes piensan: ir un domingo, ir con una Biblia, ir con una camisa en manga larga o una saya larga. No, el evangelio es algo mucho más profundo. El evangelio implica dejarlo todo. El evangelio implica negarte a ti mismo. El evangelio implica repudiar. El evangelio implica renunciar. Este es el verdadero mensaje que hoy los ministros debiéramos de estar compartiendo con la gente. Hay un mensaje filosófico, hay un mensaje motivacional, pero el evangelio auténtico, el evangelio que reflejan las escrituras, no por casualidad en los 4 evangelios Jesús aplica, los apóstoles todos recogieron este principio: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderás, mas el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Qué implica? El que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí la salvará. Mucha gente nos quejamos hoy en la iglesia. Vamos a la iglesia, somos creyentes y no va mal. Dios no está con nosotros. ¿Qué pasa? Hay duda, inseguridad, incertidumbre, incredulidad. Pero la causa eres tú, soy yo. Seamos sinceros, confrontémonos, miremos hacia adentro de nosotros. ¿Cómo está tu vida de obediencia hacia Dios y hacia su palabra? ¿Cómo está tu vida de relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás leyendo las escrituras? ¿Cuánto te estás deleitando en el Señor? ¿Cuánto estás meditando en Él? ¿Cuánto de tu vida, de las 24 del día, te la pasas en adoración con el Rey? No te estoy hablando de fanatismo, no te estoy hablando de las 24 del día. Hay que comer, hay que trabajar, hay que atender a la familia. Pero ¿qué debe de ocupar el primer lugar en la vida de un discípulo, en la vida de una discípula, en la vida de un seguidor o de una seguidora de Jesús? ¿Qué debe de ocupar el primer lugar en la vida de un apóstol, pastor, evangelista, profeta, maestro? ¿Cuál debe ser la prioridad tuya, mía? ¿Cuál debe ser la prioridad de la iglesia? Respondámonos esta pregunta con honestidad, con sinceridad.
¿Qué nos está revelando el Espíritu de Dios? Número uno, cualquiera que quiera venir en pos de mí, número uno, niéguese a sí mismo. El negarme a mí mismo está hablando de renunciar, repudiar los planes que yo tengo para salir adelante en la vida, los planes que yo tengo para que me vaya bien en el ministerio, en el negocio, en la economía, en la familia. Número uno, ya mis planes aquí no clasifican, porque ya Dios ha diseñado planes o tiene un plan para mi vida, para mi bienestar, para mi prosperidad. Número dos, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, representa las áreas de tu vida que todavía no han sido procesadas. Porque hay un mensaje por ahí un poco diabólico, un poco engañoso. Vamos en pos de la perfección cristiana, no somos perfectos todavía. Y la culminación de la perfección cristiana tiene que ver cuando ya Cristo venga y nos arrebate en vida, o cuando nosotros muramos y entremos a la Canaán celestial. Entonces yo pienso que siempre habrán áreas en nuestras vidas que Dios de cierta manera la dejará ahí para ir limando, para ir mostrándonos la necesidad de una total dependencia de Él. No existe ese abracadabra, pata de cabra, un toque de una varita mágica y ya fui transformado y ya no tengo más debilidades. Constantemente estaremos siendo procesados. El apóstol Pablo decía, se me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Este era el medio por el cual el Señor a Pablo lo mantenía mansito, lo mantenía constantemente dependiendo de él y no de la revelación, del conocimiento, de las grandes cosas que él estaba logrando en el Señor. Porque este aguijón le fue dado a Pablo como una manera de que no se ensoberbeciera, de que no se creyera cosa. Entonces no existe ese toque mágico de que vamos a ser perfectos ni hoy ni mañana. Mientras estemos caminando por este desierto de la vida, estaremos expuestos a las tentaciones, estaremos expuestos a las diferentes adversidades de la vida. El secreto está en que tenemos que aprender a pedirle a Dios que adereces una mesa delante de nuestros enemigos. Tenemos que aprender a sonreírle a la vida en frente de las adversidades. Tenemos que aprender a mantener la ecuanimidad, la paz, el sosiego frente a aquellos que nos desean el mal, que están anhelando, esperando nuestra caída. Este es el verdadero carácter del verdadero seguidor o seguidora de Cristo. Jesús decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Se dan cuenta que no existe eso de que me acosté hoy y mañana amanecí como un ángel? Es un engaño de estos ministerios apostólicos, de la superfe, de que todo está hecho, de que no hay problemas. Sí, van a surgir problemas constantemente. Cada día trae su propio afán, cada día trae su lucha, cada día trae sus tentaciones, cada día trae sus debilidades, cada día trae las inclinaciones a apostatar, cada día trae ese deseo de mirar atrás y de abandonar el arado, abandonar el camino que nos ha trazado el Espíritu de Dios. Y cada día viene con la tentación de volver atrás. Sí, viene. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El tercer punto es sígame, es decir, no podemos seguir a Jesús si no tomamos nuestra cruz cada día. No podemos seguir a Jesús si no nos negamos a nosotros mismos. El que quiera salvar su vida la perderás. ¿A qué se refiere aquí la Escritura cuando dice el que quiera salvar su vida? Aquel que quiere salir adelante en la vida en el área que sea, a la manera de él. Aquel que no quiere aferrarse a la voluntad, a lo que ya Dios diseñó para su vida, economía, matrimonio, ministerio, salud. ¿Cuántos hijos de Dios supuestamente están arriesgando su salvación? Porque no son pacientes, no opera en ellos el fruto de la paciencia. Cuando tú vas al libro de los Gálatas, ahí se reflejan las obras de las carnes. Uno de los grandes problemas que está golpeando hoy, a la iglesia, al creyente, a la hija, al hijo, al discípulo, a la discípula de Cristo, tiene que ver con la vida carnal. Hay una euforia hoy con el ambiente de unción, de gloria y de presencia. Ahora, surge la pregunta, y en estos días he estado reflexionando en el libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Jesús decía, niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo dice aquí en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando tú conectas la frase del apóstol Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne, tiene que ver con lo mismo que Jesús adelantó en los evangelios, negarnos a nosotros mismos. Pero que si tú vas a la epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pedro también retoma este principio bíblico y dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os atengáis. La palabra atengáis o atenerse, ¿a qué tiene que ver? A negarme a mí mismo, a renunciar a mis deseos, a renunciar a lo que yo creo que es lo correcto o bueno para mí y a coger aquello que Dios ha diseñado ya en su palabra, que para mí es bueno, pero que simplemente lo va a manifestar en el tiempo de Él y no en el tiempo mío. El negarme a mí mismo, el no satisfacer los deseos de la carne, el renunciar, el luchar, el resistir, el negarme a mis pasiones, tiene que ver con que ya yo no me gobierno, ya yo no pongo las leyes. Ahora yo me muevo, yo opero bajo los principios que el Espíritu Santo me revela a través de las Escrituras. Dejemos de engañarnos. La obediencia para experimentar las bendiciones de Dios son algo clave. No puede haber vida del reino, no puede haber beneficio del reino, no puede haber vida de Dios, no podemos experimentar vida de resurrección, no podemos experimentar vida abundante viviendo en plena rebeldía, viviendo en una rebeldía intencional, viviendo de una manera egoísta. Solo para aquellos que se sometan al diseño, que se alineen, que se sincronicen con la voluntad de Dios para sus vidas, tienen la expectativa, tienen la seguridad, la certeza que van a experimentar los beneficios, la vida abundante del reino. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas. Alabado sea Dios. Aquí está. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ven que no existe la vida cristiana fácil? Mírame a los ojos. ¿Ves que no existe la vida cristiana fácil? Mira lo que te describe Gálatas. El conflicto que hay entre el nuevo hombre del Espíritu que opera en mi interior y el hombre de la naturaleza caída que heredamos del viejo Adán. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. ¿Qué quiere la carne? Que tú vivas como te da la gana. La carne siempre te va a estar inclinando a ir en contra del diseño, del modelo que Dios diseñó para tu vida. La carne siempre te va a estar impidiendo ver lo que Dios quiere que tú veas, y te va a conceder, te va a permitir ver lo que el diablo quiere que tú veas. La carne siempre te va a inclinar hacia el mal, porque la vida de la carne produce muerte, produce fracaso, produce esterilidad. La vida del Espíritu produce vida abundante, produce la vida del reino, produce la vida de resurrección, produce la vida de Dios. Y esto es lo que marca la diferencia. Dice Gálatas, ahí da una descripción de las obras de la carne, y esto es algo en lo que nosotros como creyentes apenas prestamos atención. La iglesia está viviendo una vida carnal. Te voy a decir por este medio así clarito. Los únicos pecados que a la iglesia le presta atención es si el pastor adultera, si un hermano adulteró, si un hermano fornicó, si un hermano fue a un altar de idolatría, si una hermana se metió a bailar tubo, si un hermano se descubre que es homosexual. Cuando estos pecados salen a la luz, se sacude la iglesia, se sacude el sistema religioso. Pero te voy a mencionar una serie de pecados que si lo estamos practicando no vamos a heredar el reino de Dios. Ojo con esto.
Y manifiestas son las obras de la carne. Ojo con esto, que aquí nadie tiene justificación para vivir engañado. Estamos engañados porque queremos. Estamos engañados, si vivimos engañados porque queremos. Y ojo con esto, hay otras áreas de pecado que si la estamos practicando no heredaremos el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Entonces, dejemos un poquito de cuidarnos del adulterio, de cuidarnos de la fornicación, de cuidarnos de la homosexualidad, del lesbianismo, de la prostitución, de la borrachera. Pero hay otras áreas de pecado en las que el apóstol Pablo menciona como las obras de la carne, en la que metemos que un 80, un 90% de la iglesia está operando, lo está practicando de una manera tan liviana que apenas lo toman en cuenta. Y dice, las Escrituras dicen lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, en cosas semejantes hay muchas más obras de la carne que el apóstol Pablo no menciona, pero que usted y yo sí la conocemos. Y cosas semejantes a estas, dice en la Biblia, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, no serán salvos, no entrarán al reino de Dios. La Biblia es clara, aquí está. Los que practican tales cosas no heredarán, no entrarán al reino de Dios, perderán su salvación. No me preocupa lo que dicen estos pastores calvinistas, que la salvación es segura. No, yo no creo en eso. Ahora observemos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas y después vamos a Romanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay quien me condene, no hay quien me acuse, no hay quien me culpe. Entonces, lo que más está operando en la iglesia es la condenación, la culpabilidad, la acusación. Constantemente Satanás, el 80-90% de la iglesia de hoy vive bajo culpabilidad, bajo condenación, bajo acusación, a causa de su vida carnal. Porque si operaran en el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo que lo que viven, lo que operan, se mueven, se conducen, actúan, viven en el fruto del Espíritu, no están bajo la ley, no están bajo condenación, no están bajo culpabilidad, no están bajo acusación. Alguna área de mi vida o algunas áreas de mi vida le han abierto la puerta a Satanás y el diablo está teniendo derecho legal para vivir constantemente acusándome, sofocándome, persiguiéndome, condenándome. Porque si yo opero en el fruto del Espíritu, dice la Biblia que no hay quien me condene. Mas los que operan en las obras de la carne vivirán en constante acoso de Satanás. ¿Por qué? Porque las obras de la carne le dan derecho legal al diablo de constantemente estar acusándome, culpándome y condenándome. Entonces, si tú eres uno de los que viven constante acusación, constante culpabilidad o constante condenación, tienes que analizar ¿en qué tú estás operando? ¿En las obras de la carne o en el fruto del Espíritu? Porque hay un punto muy delicado. Hay una línea muy fina. Y yo quisiera ahora mismo darte una luz de lo que Dios me está revelando. Hoy se dice que mucha gente está operando en la unción, en la gloria y en la presencia. Ahora, el Espíritu Santo me ha estado enseñando en estos días algo. ¿De qué unción, de qué gloria y de qué presencia me hablan a mí ciertas personas o ciertas congregaciones cuando en esas iglesias están operando espíritus de división, hay murmuración, hay chisme, hay rivalidad, hay celo y están operando todas las obras de la carne antes mencionadas? ¿Podrá una iglesia, podrá un ministro, podrá una ministra operar bajo la unción, la gloria y la unción y a la misma vez estar operando en las obras de la carne? Dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, aquí está Gálatas 5, 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Entonces, para mí el ungido, para mí el que opera en la unción, para mí el que opera en la gloria, para mí el que se mueve en la presencia de Dios, es el que vive y anda en el Espíritu. ¿Y quién es el que vive y anda en el Espíritu? Sino aquel que se mueve en el fruto del Espíritu. El que vive en amor, el que vive en gozo, el que vive en paz, el que vive en paciencia, el que vive en bondad, en benignidad, en fe, en templanza, en mansedumbre. Entonces me temo que es un engaño de lo que supuestamente están llamando unción, gloria y presencia. Hay que tener mucho cuidado con eso, no nos hallemos blasfemando contra el Espíritu de Dios. Decir que yo vivo bajo la unción de Dios, pero vivo airado, vivo amargado, vivo lleno de envidia, de celo, odio, rencor, venganza, frustración, negativismo. Siempre tengo una cara de perro bulterri con rabia, siempre tengo una cara de anemia, de hepatitis, todo me molesta, soy negativo en todo. ¿Quién está operando ahí? ¿Quién está operando ahí? ¿Cuál es la causa de ese tipo de vida? Dice Romanos capítulo 8, lo que decía ahorita. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo a repetir el pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo te decía a ti ahorita que si vivimos en las obras de la carne, vamos a estar viviendo bajo la condenación y acusación de Satanás. El que hoy haya casi un 90% de los llamados creyentes o seguidores de Jesús que no están experimentando la vida de resurrección, la vida de Dios, la vida del reino, la vida de ascensión. Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 8, si mal no recuerdo, que fuimos ascendidos, fuimos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estamos reinando con Cristo. ¿Y cómo es posible que si yo estoy reinando con Cristo, vivo una vida de condenación, de acusación, de temor, de duda, de inseguridad, de incertidumbre? Eso tiene que analizarse. Hoy, si estoy sentado en los lugares celestiales, estoy experimentando la vida de resurrección. Si no estoy sentado en los lugares celestiales, estoy experimentando la vida de muerte. Estoy experimentando la vida que el diablo viene a producir: muerte, fracaso, robo, pérdida. Jesús vino a producir vida y en abundancia. La Biblia no se contradice, ella se interpreta a sí misma. No la podemos acomodar a nuestra conveniencia. Pablo dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La frase en Cristo habla de mi posición en Cristo, habla de mi unión con Cristo en la muerte y resurrección y ascensión. Muchas veces leemos las epístolas y esta frase en Cristo la obviamos o no la interpretamos. La frase en Cristo define mi identidad, define mi posición en el reino. Ya yo no soy esclavo en el sentido de servidumbre, de esclavitud del pecado. Yo fui, el Padre me colocó en Cristo en su muerte, resurrección y ascensión. Y hoy yo estoy gobernando, estoy reinando en los lugares celestiales. Y Efesios 2, capítulo 10 dice lo siguiente, que ya el Padre preparó una cantidad de buenas obras para que nosotros andemos por ellas, obras de victorias, no de fracaso, no de derrota. Sí de luchas, pero al final entramos en la vida victoriosa. Ya Dios preparó diferentes etapas de victorias para ti y para mí. Solamente tenemos que andar por ahí. No podemos entrar en esa vida victoriosa porque nuestra vida carnal no se alinea con la vida victoriosa. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino para producir vida y vida en abundancia. La vida abundante, ¿quién la experimentará? Los que andan y se mueven en el Espíritu, los que operan en el fruto del Espíritu. Dios reina, opera donde hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Yo dejo que la gente se engañe y que piensen que me engañen a mí. Porque la gente quiere que porque rabacanda, rebequenta, un erizamiento y forman unos dramas ahí. Y la gente quiere que ya por eso ya esa es la unción. No, hermano, no se engañe. Eso es una idolatría lo que hay con la enfermedad emocional de la supuesta, entre comillas, unción.
que yo lo llamo falsificación de unción, de gloria y de presencia. Yo tengo certeza, seguridad, que se mueve la unción, la gloria y la presencia, donde opera el fruto del Espíritu. Ahora Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Ves? ¿Ven para quién no habrá condenación? ¿Ven a quienes el diablo no puede culpar, ni acusar, ni condenar? A los que están unidos en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino que se mueven conforme, viven conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Cristo entre los muertos? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue el poder que lo levantó y lo ascendió a la diestra del Padre? El Espíritu de Dios. ¿Qué poder me vivifica a mí, me levanta del pecado, me levanta de una vida de muerte? ¿Qué poder me levanta de la enfermedad? ¿Qué poder me levanta de la miseria? El poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo yo puedo experimentar eso? Viviendo en el fruto, operando, moviéndome bajo la dirección y la guianza del Espíritu de Dios. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Yo no podía experimentar la vida del reino. Mis debilidades me lo impedían. Jesús vino y ocupó mi lugar. Sufrió por mí, padeció por mí. Y esa debilidad Él la asumió y la convirtió en fortaleza para mí. El versículo 4, el versículo 6, y termino con esto, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Más adelante seguiremos compartiendo sobre madurez espiritual, crecimiento espiritual. Desde Cuba, tu amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés. Gracia y paz. Shalom. Que la multiforme gracia de Dios se manifieste sobre ti y sobre tu casa. Que estas reflexiones puedan ser de bendición a tu vida y tú puedas compartirla con otras personas. Desde lo más profundo de mi corazón. Bendiciones.